¿Qué es la conciencia? No cómo funciona el cerebro, sino qué significa ser consciente. Esta es una de las preguntas más difíciles de la filosofía, y durante más de 2000 años, los filósofos más brillantes han dado respuestas completamente opuestas. Platón dijo que la conciencia es el alma inmortal contemplando ideas eternas. Aristóteles respondió lo contrario. La conciencia nace de la experiencia. No hay ideas innatas. Agustín volvió al interior. La verdad habita dentro del hombre. Tomás de Aquino la ligó a la moral. La conciencia es el juicio que nos conecta con la ley de Dios. La batalla creció en la modernidad. Descartes hizo de la conciencia el punto de partida. Pienso, luego existo. Locke la convirtió en memoria. No hay un yo fijo, solo recuerdos conectados. Hume fue más radical. La conciencia es solo un flujo de sensaciones. El yo es una ilusión. Kant la rescató. La conciencia es la estructura que hace posible toda experiencia. Hegel la puso en movimiento hacia el espíritu absoluto. Y entonces llegaron las dudas. Schopenhauer dijo que la conciencia oculta la voluntad ciega que nos mueve. Nietzsche la atacó como producto social que reprime nuestros instintos. James la volvió práctica, un flujo que nos ayuda a actuar. Bergson la vio como duración pura. Brentano descubrió algo clave. La conciencia siempre es conciencia de algo. Y a principios del siglo XX, un filósofo dijo que había que volver a las cosas mismas para estudiar la conciencia de forma rigurosa. Platón propone una visión revolucionaria sobre cómo la conciencia humana accede al conocimiento verdadero. Imagina un prisionero que vive encadenado desde su nacimiento en una caverna oscura. Frente a él, solo sombras proyectadas en la pared por unos objetos que pasan detrás iluminados por una hoguera. Estas sombras son su única realidad. Nunca vio los objetos reales ni la luz del sol. Entonces confunde las apariencias con la verdad. Su conciencia está limitada a ilusiones, pero imagina que lo liberan, lo arrastran dolorosamente hacia la salida. Al principio la luz lo ciega, no puede ver nada. Gradualmente sus ojos se adaptan. Primero distingue unos reflejos en el agua, luego los objetos mismos. Finalmente puede mirar el sol que ilumina todo. Entonces comprende que vivió engañado. Las sombras eran copias de copias. Ahora conoce la realidad verdadera. Esta ascensión es el camino de la conciencia desde la ignorancia hacia el conocimiento genuino. Para este pensador ateniense, la conciencia humana accede al mundo de las ideas eternas mediante un esfuerzo intelectual que trasciende los sentidos. Cuando ves un árbol hermoso, tu percepción sensorial solo capta este árbol particular con sus características específicas. Pero tu conciencia puede elevarse más allá de lo particular para captar la idea de belleza misma que este árbol participa imperfectamente. Entonces hay dos niveles radicalmente diferentes de conocimiento. El conocimiento sensible, que se queda en las apariencias cambiantes del mundo físico. El conocimiento intelectual, que alcanza las realidades inmutables que están más allá del mundo visible. Solo este segundo nivel merece llamarse verdadero conocimiento, porque capta lo permanente, no lo transitorio. Más allá de los sentidos engañosos que solo proporcionan opinión, no ciencia. Tus ojos ven el árbol, pero no ven la belleza misma. Tus oídos escuchan la música, pero no escuchan la armonía misma. Entonces los sentidos son limitados porque solo acceden a lo material que constantemente cambia. Hoy el árbol está verde, mañana sus hojas caen. Lo que cambia no puede ser objeto de conocimiento verdadero, porque el conocimiento genuino es de lo eterno. Entonces la conciencia
debe liberarse de la dependencia de los sentidos, debe aprender a pensar sin imágenes, debe ascender hacia lo puramente inteligible. Platón sostiene que el alma es inmortal porque existió antes de unirse al cuerpo. Antes de nacer, tu alma contemplaba directamente las ideas en su pureza, veía la justicia misma, la belleza misma, el bien mismo, todas las realidades perfectas que existen eternamente. Entonces el alma tenía un conocimiento directo de las verdades absolutas, pero al encarnarse en un cuerpo, quedó encerrada como en una prisión. El cuerpo con sus necesidades y pasiones distrae al alma de las contemplaciones elevadas, la arrastra hacia lo sensible, olvidando lo inteligible. Entonces, el nacimiento es una caída desde el conocimiento hacia la ignorancia. La conciencia conoce por reminiscencia cuando aparentemente aprende algo nuevo. En realidad no está adquiriendo una información completamente desconocida, sino recordando lo que ya sabía antes de nacer. Cuando un esclavo sin educación resuelve un problema geométrico mediante unas preguntas adecuadas, no recibe conocimiento del exterior, sino que lo extrae desde su interior. Entonces aprender es recordar, conocer es reconocer lo que el alma vio antes de la encarnación. Las ideas están impresas en el alma como unas memorias olvidadas que pueden ser despertadas mediante el razonamiento correcto. Esta doctrina de la reminiscencia distingue radicalmente el pensamiento platónico de las teorías que vendrían después. Por eso el conocimiento genuino tiene una cualidad de familiaridad. Cuando comprendes una verdad matemática, sientes que siempre la supiste, aunque solo ahora la articules claramente. Esta sensación de reconocimiento confirma que estás recordando, no inventando. Entonces la educación no es llenar un recipiente vacío, sino despertar lo que duerme. El maestro no transmite conocimiento, sino que ayuda al alumno a recordar mediante unas preguntas que guían hacia la verdad que ya habita en su alma. La dialéctica eleva la conciencia mediante un proceso ascendente que va de lo inferior a lo superior. Comienzas con las cosas sensibles. Luego, mediante razonamiento, abstraes lo universal que comparten. De muchos actos justos, extraes la idea de justicia, pero no te detienes ahí. Sigues ascendiendo, relacionando las ideas entre sí, descubriendo cuáles son más fundamentales, cuáles dependen de otras. Así avanzas hacia unas ideas cada vez más generales y comprensivas hasta alcanzar la cumbre. Desde las sombras de la caverna que representan las ilusiones del mundo sensible, donde la mayoría vive engañada, las sombras son copias de unos objetos que ya son copias de las ideas. Entonces, están doblemente alejadas de la realidad. Quien se queda en este nivel vive en una ignorancia completa, aunque crea conocer. Confunde apariencias con verdades. Entonces, el primer paso es reconocer la propia ignorancia. Comprender que lo que tomas por conocimiento es solo una opinión basada en unas percepciones engañosas. Hasta la luz del bien supremo, que es la idea más alta, fuente de todas las demás ideas, así como el sol hace visibles los objetos físicos iluminándolos, el bien hace inteligibles las ideas iluminándolas para la conciencia. Entonces no puedes conocer verdaderamente nada sin una referencia al bien. Todas las verdades particulares dependen de esta verdad suprema. Alcanzar la visión del bien es la meta última de la filosofía. Quien lo contempla comprende el fundamento de todo lo que existe y de todo lo que es valioso. Por eso para Platón la verdadera conciencia es una contemplación intelectual, no una percepción sensorial. Contemplar es mirar sin intervenir, captar las ideas en su pureza, sin deformarlas con unas interpretaciones subjetivas. Entonces hay una pasividad receptiva donde la conciencia
se abre a lo que es sin imponer sus propias categorías. Pero esta pasividad requiere una actividad preparatoria enorme, unos años de entrenamiento dialéctico para purificar la mente de errores, para fortalecer la capacidad de abstracción, para desarrollar el amor a la verdad que motiva el esfuerzo sostenido. La conciencia platónica es contemplación de lo inmutable, porque solo lo que no cambia puede ser objeto de un conocimiento estable. Aristóteles, discípulo de Platón, que terminó rechazando las ideas separadas de su maestro, propone una teoría radicalmente diferente sobre la conciencia. Un niño nunca vio un gato, luego encuentra uno, lo observa cuidadosamente, nota sus características: 4 patas, unos bigotes, una cola, un pelaje suave, un maullido particular. Repite esta experiencia con muchos gatos diferentes, grandes y pequeños, de diversos colores. Eventualmente su mente capta lo común a todos. Forma el concepto universal de gato, que ya no es este gato particular, sino la forma compartida por todos los gatos. Este proceso no es un recuerdo de un conocimiento previo como pensaba Platón, sino una construcción nueva, a partir de unas experiencias múltiples. Entonces el conocimiento no preexiste en el alma, sino que se genera mediante un contacto con el mundo sensible. La conciencia es una capacidad que se actualiza mediante el encuentro con la realidad externa. Para Aristóteles, la conciencia surge del intelecto que tiene una doble función complementaria. Hay el intelecto pasivo que recibe las formas abstraídas de las imágenes sensibles. Es como una materia que puede tomar cualquier forma, pero que por sí misma está vacía. Luego, hay el intelecto activo que realiza la abstracción. Es como una luz que hace visibles los colores que en la oscuridad permanecen ocultos. Entonces la conciencia no es una simple recepción pasiva ni una pura actividad sin contenido, sino una cooperación entre receptividad y actividad donde ambos aspectos son necesarios. El intelecto abstrae unas formas universales de las imágenes particulares almacenadas en la imaginación. Cuando ves muchos caballos, tus sentidos captan cada uno en su particularidad. Tu memoria retiene unas imágenes de estos caballos individuales, pero tu intelecto puede separar la forma universal de caballo de las características particulares, como el color o el tamaño que varían. Esta operación de abstracción es clave porque permite pasar de lo particular a lo universal, de lo concreto a lo abstracto. Entonces, el conocimiento intelectual, aunque se eleva sobre lo sensible, nunca se desconecta completamente de su origen en la experiencia. Aquí Aristóteles rompe con la visión platónica del conocimiento como reminiscencia. Las imágenes sensibles son un punto de partida necesario. No hay nada en el intelecto que no haya estado primero en los sentidos. Esta es una inversión radical respecto a la teoría de Platón. No conoces, recordando unas ideas contempladas antes de nacer, sino procesando una información que recibes ahora mediante la percepción. Entonces el alma, al nacer, es como una tablilla en blanco, lista para ser escrita. No viene con unos contenidos innatos, sino solo con unas capacidades que se actualizan mediante la experiencia. Esta es una posición empirista que valora el mundo sensible como una fuente legítima de conocimiento, no como un obstáculo que superar. Para Aristóteles, no hay conocimiento innato, porque todo debe ser aprendido mediante un contacto con el mundo. Los conceptos que posees los adquiriste gradualmente observando unos ejemplos particulares. Incluso los principios más generales, como el principio de no contradicción, aunque sean universales, se derivan de la experiencia de que las cosas no son y no son simultáneamente. Entonces rechaza la teoría platónica de la reminiscencia. El alma no trae conocimientos desde una existencia anterior.
viene vacía de contenidos aunque equipada con unas capacidades naturales para conocer. La conciencia se forma por una experiencia repetida que genera unos hábitos intelectuales. Cuando resuelves unos problemas matemáticos, repetidamente desarrollas una facilidad para el razonamiento abstracto. Cuando practicas la observación científica, mejoras tu capacidad de discernir unos detalles relevantes. Entonces hay un progreso en la capacidad consciente que viene del ejercicio. La conciencia no es una estructura fija, sino una habilidad que se cultiva. Puedes volverte más consciente, más atento, más capaz de comprender mediante un entrenamiento sistemático. El hábito intelectual se desarrolla mediante una práctica sostenida. El hábito no es una simple repetición mecánica, sino una disposición adquirida que facilita ciertos actos. Cuando tienes un hábito de pensar, lógicamente tus razonamientos fluyen naturalmente sin un esfuerzo consciente. Entonces los hábitos intelectuales son como una segunda naturaleza que complementa las capacidades innatas. Te vuelves lo que practicas. Si cultivas la contemplación, te vuelves contemplativo. Si cultivas el razonamiento práctico, te vuelves prudente. El intelecto agente ilumina las formas, haciendo visible lo que estaba potencialmente cognoscible. En los objetos sensibles, las formas universales están presentes, pero mezcladas con una materia particular. No son directamente accesibles al intelecto. Entonces se necesita una operación que las separe, que las haga inteligibles en acto. Esta es la función del intelecto agente, que es como un sol interno iluminando el contenido de la experiencia sensible. Sin esta luz permanecerías en un nivel puramente perceptivo sin alcanzar un conocimiento universal, haciendo posible el acto de entender universalmente unas verdades que trascienden lo particular. Cuando comprendes que el todo es mayor que la parte, no te refieres a este todo particular sino a todos universalmente, entonces has alcanzado un conocimiento necesario que vale siempre y en todas partes. Este es el poder de la conciencia intelectual que puede elevarse sobre lo contingente para captar lo necesario. Pero esta elevación no es un salto místico hacia un mundo separado de ideas como en Platón, sino un resultado natural del proceso de abstracción que parte de lo sensible. Para Aristóteles, la conciencia tiene una dimensión práctica, orientada a la acción correcta en unas situaciones concretas. No solo contemplas unas verdades abstractas, sino que deliberas sobre qué hacer aquí y ahora. La prudencia es una virtud intelectual que aplica unos principios generales a unos casos particulares considerando las circunstancias. Entonces hay una dimensión práctica de la conciencia que guía la conducta. No estás dividido entre una razón que contempla y un cuerpo que actúa. Eres una unidad donde la razón práctica gobierna la acción mediante una deliberación consciente. También hay una dimensión teórica dedicada a conocer por el valor intrínseco del conocimiento. La contemplación de unas verdades necesarias es la actividad más alta del ser humano porque se asemeja a la actividad divina. El intelecto teórico que comprende los primeros principios y las causas últimas realiza lo más noble de tu naturaleza. Entonces hay una jerarquía donde lo teórico es superior a lo práctico, aunque ambos son legítimos. Pero esta contemplación aristotélica está siempre enraizada en el mundo físico, del cual nunca te separas completamente. Eres un animal racional. La animalidad es tan constitutiva como la racionalidad. Necesitas el cuerpo para conocer, porque el alma humana es la forma del cuerpo, no una sustancia separada como en Platón. Agustín de Hipona, siglos después de los griegos, y ya en contexto cristiano, transforma radicalmente la comprensión de la conciencia mediante un giro hacia la interioridad.
Buscas la verdad en unos libros, en unos maestros, en unos debates públicos, recorres unas escuelas filosóficas esperando que alguien te revele el secreto, pero todas las respuestas externas te dejan insatisfecho. Sientes que la verdad que buscas está más cerca de lo que imaginas. Entonces escuchas una voz interior que te dice: no salgas fuera. La verdad no habita en el ruido del mundo, sino en el silencio de tu intimidad. Todos los caminos externos son unos desvíos que te alejan. El camino verdadero es hacia adentro, hacia ese centro profundo, donde moras contigo mismo. Allí, en la morada interior, encontrarás lo que buscaste en vano afuera. Esta es una invitación revolucionaria que invierte la dirección de la búsqueda, no hacia el cosmos exterior, como en los griegos, sino hacia el universo interior. Agustín dice: no salgas al exterior buscando en el mundo físico lo que solo encuentras en tu interior. Las cosas externas son mudables, no proporcionan una certeza estable. Hoy están, mañana desaparecen. Entonces confiar en ellas es construir sobre arena. Pero hay una dimensión de tu ser que no depende de unas circunstancias externas. Tu conciencia íntima, donde te conoces a ti mismo con una certeza que ninguna duda puede sacudir. Cuando dudas de todo lo externo, no puedes dudar de que estás dudando. Entonces la certeza primera no viene de fuera sino de dentro. Este descubrimiento de la interioridad como sede de la verdad marca una ruptura con el pensamiento griego que miraba hacia el cosmos. Vuelve a ti mismo, porque ahí habitas verdaderamente. Estás disperso en las cosas exteriores. Tu atención está fragmentada entre 1000 objetos que reclaman tu interés. Pero esta dispersión te aliena de ti mismo. Vives fuera de ti. Entonces necesitas un movimiento de retorno, una conversión que te trae de vuelta a tu centro. Este regreso no es narcisismo, sino un descubrimiento de una dimensión más profunda que la superficie donde habitualmente vives. Hay una interioridad que desconoces, aunque es más tuya que cualquier posesión externa. En el interior del hombre habita la verdad que buscas vanamente en el exterior. No es que inventes la verdad mediante una reflexión subjetiva. La verdad es objetiva, eterna, inmutable, pero el lugar donde la encuentras es tu interioridad. Allí resuena la voz de la verdad que te juzga, que te corrige, que te ilumina. Entonces hay una paradoja agustiniana. La verdad es trascendente, pero la descubres en tu inmanencia. Está más allá de ti, pero la hallas dentro de ti. Esta coincidencia de lo más íntimo y lo más alto caracteriza la experiencia de la verdad. Para Agustín, la conciencia se descubre en la intimidad como una realidad indudable. Puedes dudar de la existencia del mundo exterior. Puedes cuestionar si tus percepciones son confiables, pero no puedes dudar de tu propia existencia mientras dudas. El acto mismo de dudar confirma al que duda. Entonces hay una certeza inmediata del yo que se conoce a sí mismo. Esta certeza no viene de un razonamiento, sino de una presencia directa. Estás presente para ti mismo de una manera más íntima que cualquier objeto externo. Este argumento anticipa lo que siglos después Descartes formulará como el cogito. La conciencia revela una imagen de la Trinidad con una estructura triádica. Tu alma tiene 3 capacidades que son distintas pero inseparables. Una memoria que retiene el pasado, una inteligencia que comprende el presente, una voluntad que se proyecta hacia el futuro. Estas 3 no son unas partes separadas, sino unos aspectos de una sola realidad espiritual. Así como las 3 personas divinas son un solo ser, tus 3 facultades son una sola alma. Entonces descubres en ti una estructura que refleja la realidad suprema. Eres una imagen del Creador no solo por tener razón, sino por esta estructura trinitaria
Aquí Agustín integra la filosofía griega con la teología cristiana. La memoria conserva no solo unos recuerdos de unos eventos pasados, sino también unas verdades eternas que están presentes aunque no las pienses actualmente. Cuando recuerdas un teorema matemático, no lo inventas nuevamente, sino que lo traes a la conciencia desde el fondo de tu memoria, donde estaba latente. Entonces la memoria es más que un almacén de datos. Es una presencia permanente de unos contenidos que no siempre están en un foco consciente. Hay una profundidad en ti donde habitan unas verdades que trascienden tu pensamiento temporal. La inteligencia ilumina comprendiendo el significado de lo que está presente. Cuando entiendes, no solo registras una información, sino que captas un sentido. Ves unas relaciones, disciernes unas implicaciones. Entonces la inteligencia es una luz interior que hace visible lo inteligible. Pero esta luz no es autónoma. Es una participación en la luz divina que ilumina todo intelecto humano. No puedes comprender nada verdaderamente sin esta iluminación que viene de más alto que tú. Aquí Agustín cristianiza la teoría platónica de la iluminación. La voluntad elige moviendo el alma hacia lo que ama. No eres solo un espectador pasivo, sino un agente que se determina. Tu voluntad es una capacidad de dirigirte hacia unos objetos que valoras. Pero la voluntad puede desviarse, eligiendo unos bienes inferiores como si fueran supremos. Entonces hay una posibilidad de un error práctico donde tu voluntad se orienta mal. La libertad es un poder real de elegir, pero este poder necesita ser ordenado hacia el bien verdadero mediante un amor correcto. Para Agustín, la divinidad ilumina la conciencia desde dentro, haciendo posible el conocimiento cierto de unas verdades eternas. Tus ojos corporales ven unos objetos físicos cuando están iluminados por el sol. Tu ojo mental ve unas verdades inteligibles cuando están iluminadas por la luz divina. Entonces no conoces por una fuerza propia, sino mediante una participación en una sabiduría eterna que trasciende tu mente limitada. La verdad que conoces es superior a ti, te juzga. No puedes modificarla según tu voluntad. Entonces es una presencia de algo absoluto en tu conciencia relativa. La interioridad es el camino del alma hacia la luz eterna, porque un movimiento hacia adentro es simultáneamente un movimiento hacia arriba. Cuando desciendes a tu profundidad, encuentras algo que te trasciende. En el fondo de ti mismo habita quien es más que tú. Entonces la introspección no termina en el yo psicológico, sino que lo atraviesa hacia el fundamento ontológico. El yo verdadero está más allá del yo empírico. Sumergirte en tu interior es encontrar a quien te creó y te sostiene en cada instante. Lo divino no es lejano sino próximo, más interior que tu propia interioridad, más alto que tu cumbre. Esta doctrina agustiniana de la interioridad influirá profundamente en toda la filosofía moderna de la conciencia. Tomás de Aquino, siglos después de Agustín, y profundamente influido por el redescubrimiento de Aristóteles en la Edad Media, ofrece una síntesis entre la filosofía griega y la teología cristiana que transforma la comprensión de la conciencia, especialmente en su dimensión moral. Enfrentas una decisión ética difícil. Sabes que ciertas acciones te beneficiarían materialmente, pero algo dentro de ti las rechaza. Esta voz interior que aprueba o condena tus actos antes y después de realizarlos no es simple emoción ni convención social. Es un juicio de tu razón práctica que evalúa la conformidad de tus acciones con el bien. Entonces la conciencia no es solo capacidad teórica de conocer verdades abstractas como en los griegos, sino también capacidad práctica de discernir el bien y el mal en situaciones concretas. Para Tomás, la conciencia
es el juicio práctico del intelecto sobre el bien y el mal concreto que debes realizar u omitir. No es una facultad separada, sino un acto específico de la razón. Cuando tu intelecto aplica los principios morales generales a una situación particular, emite un juicio que llamamos conciencia. Entonces, la conciencia es la razón en tanto que juzga sobre acciones particulares. Por ejemplo, conoces el principio general de que no debes robar. Tu conciencia es el juicio específico de que tomar este objeto en estas circunstancias sería robo y por tanto malo. Esta es una operación racional, no un sentimiento vago. Surge de la sinergia entre la ley natural inscrita en el alma y la razón deliberante que aplica a esa ley. Hay en todo ser humano una participación racional en la ley eterna divina que llamamos ley natural. Esta ley consiste en unos principios básicos accesibles a la razón como hacer el bien y evitar el mal, conservar la vida, buscar la verdad, vivir en sociedad. Estos principios no vienen de fuera, sino que están impresos en tu naturaleza racional. Entonces todo ser humano, independientemente de su cultura, puede conocer los fundamentos de la moralidad mediante la razón natural. La conciencia vincula al hombre con la ley eterna de la divinidad, que es la fuente de toda moralidad. La ley eterna es el plan divino que gobierna todo el universo. Los seres irracionales participan en esta ley mediante sus instintos que los guían automáticamente. Pero el ser humano participa de manera racional mediante la ley natural que puede conocer y aplicar libremente. Entonces, cuando tu conciencia juzga correctamente, está participando del orden divino. Hay continuidad desde la razón divina que ordena el cosmos hasta tu juicio moral particular que aplica ese orden en tu vida concreta. Por eso para Tomás obedecer la conciencia es participar de la sabiduría divina en la vida cotidiana. Incluso una conciencia erróneamente formada debe ser seguida mientras permanezca el error. Si después de deliberar honestamente concluyes que cierta acción es correcta, estás obligado a realizarla, aunque objetivamente estés equivocado. Entonces la conciencia tiene una dignidad absoluta que debe ser respetada. Pero también tienes obligación de formar correctamente tu conciencia mediante estudio y reflexión para minimizar los errores. La conciencia no es infalible, pero es autoridad última subjetiva. Esta visión tomista integra elementos aristotélicos y agustinianos. De Aristóteles toma la idea de que el conocimiento moral viene de la experiencia y la deliberación racional, no de un conocimiento innato de ideas separadas. De Agustín conserva la noción de que hay una luz divina que ilumina la razón humana, haciéndola capaz de conocer verdades morales objetivas. Entonces Tomás sintetiza el empirismo aristotélico con la iluminación agustiniana, creando una teoría donde la conciencia es simultáneamente natural y participada, humana y divina. La conciencia moral se distingue de la mera opinión porque se funda en principios objetivos, no en preferencias subjetivas. Cuando juzgas que la tortura es mala, no expresas un gusto personal como cuando prefieres un sabor sobre otro. Captas una verdad moral que vale independientemente de tus inclinaciones. Entonces hay objetividad en el juicio moral que distingue la conciencia genuina del simple sentimiento. Tu conciencia puede estar errada en casos particulares, pero los principios fundamentales son evidentes a toda razón bien constituida. Tomás distingue entre la sindéresis y la conciencia propiamente dicha. La sindéresis es el hábito de los primeros principios morales que son evidentes como que debes hacer el bien. La conciencia es la aplicación de estos principios a casos concretos. La sindéresis
no puede errar porque sus principios son inmediatamente evidentes. La conciencia puede errar en la aplicación cuando las circunstancias son complejas o cuando la razón está oscurecida por pasiones. Entonces hay dos niveles: uno de principios universales infalibles, otro de juicios particulares falibles. La conciencia requiere virtud para funcionar correctamente, especialmente la prudencia, que es la virtud de deliberar bien sobre los medios apropiados para los fines buenos. Una persona viciosa tiene la conciencia deformada porque sus pasiones desordenadas oscurecen su juicio. Ve como bueno lo que satisface sus deseos, aunque sea objetivamente malo. Entonces, la formación moral de la conciencia no es solo cuestión intelectual, sino también de cultivo de virtudes que purifican los deseos ordenándolos hacia el bien verdadero. Para Tomás, la conciencia es testimonio interno que acusa o excusa. Después de actuar, tu conciencia te juzga, aprobando si actuaste bien o reprobando si actuaste mal. Este juicio interno es anticipación del juicio divino final. Tu conciencia es como voz de la divinidad en tu interior que te mantiene responsable. Entonces hay dimensión religiosa donde la conciencia no es solo guía práctica, sino también preparación para rendir cuentas. El remordimiento que sientes cuando actúas contra tu conciencia es señal de que violaste un orden que te trasciende. Esta teoría tendrá inmensa influencia en el desarrollo posterior de la filosofía moral. Descartes, en el siglo XVII, opera una revolución que reorienta toda la filosofía moderna hacia la conciencia como punto de partida absoluto. Decides dudar de todo lo que puedas dudar para ver si queda algo absolutamente indudable. Dudas de la existencia del mundo exterior porque tus sentidos te han engañado antes. Dudas de las verdades matemáticas porque quizás un genio maligno te engaña haciéndote creer que 2 más 2 son 4 cuando no lo son. Dudas de tu propio cuerpo porque podrías estar soñando. Entonces todo lo que considerabas cierto se disuelve en la duda. Pero justamente cuando dudas de todo descubres algo que no puedes dudar, que estás dudando. Y si dudas entonces piensas, y si piensas entonces existes. Esta certeza emerge en medio de la duda universal como roca firme sobre la cual construir todo el conocimiento. La duda metódica cartesiana revela la conciencia pensante como certeza absoluta e indudable. Esta duda no es escepticismo, que se queda en la negación, sino método para encontrar fundamento seguro. Descartes no duda porque cree que no hay verdad, sino porque quiere encontrar verdad tan cierta que resista toda duda posible. Entonces, la duda es instrumento provisional, no posición definitiva. Mediante este proceso de eliminación sistemática de todo lo dudable, descubre que la conciencia del yo pensante es lo único que resiste absolutamente. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Esta formulación breve contiene toda una revolución filosófica. La conciencia es el yo sustancial que piensa, duda y afirma. Cuando dices pienso, no te refieres solo a un acto de pensamiento, sino a un yo que piensa. Hay sustancia pensante que es sujeto de todos los actos mentales. Entonces Descartes afirma que eres esencialmente cosa pensante. Tu esencia es pensar. El pensamiento define lo que eres más fundamentalmente que cualquier otra propiedad. Incluso puedes dudar de que tienes cuerpo, pero no puedes dudar de que piensas. Esta certeza del cogito es inmediata e intuitiva, no derivada de un razonamiento. No es silogismo, donde de la premisa pienso, y la premisa todo lo que piensa, existe, concluyes existo. Es intuición directa, donde en el acto mismo de pensar captas simultáneamente tu existencia como pensante. Entonces,
hay inmediatez que caracteriza el conocimiento que la conciencia tiene de sí misma. No necesitas intermediarios ni pruebas. Te conoces directamente en cada acto de pensamiento. Todo lo demás, el mundo exterior, la divinidad, el cuerpo, se deduce de esta certeza primera de la conciencia mediante una cadena de razonamientos. Descartes parte del cogito y luego demuestra la existencia de lo divino mediante argumentos. Luego usa la veracidad divina para garantizar la confiabilidad de las percepciones claras y distintas. Finalmente, recupera la certeza del mundo exterior que había puesto en duda. Entonces hay orden arquitectónico donde la conciencia es fundamento del cual se deriva todo lo demás. Esto invierte completamente el orden medieval donde la divinidad era el punto de partida. La conciencia cartesiana es fundamento metafísico de toda realidad posible, porque todo lo que puedes conocer, lo conoces mediante tu conciencia. No tienes acceso directo al mundo, sino solo a tus ideas del mundo. Entonces el problema fundamental ya no es qué es la realidad exterior, sino cómo puedes estar seguro de que tus ideas representan correctamente esa realidad. Este giro hacia la subjetividad marca el inicio de la modernidad filosófica. La pregunta ya no es qué existe, sino qué puedo conocer con certeza. Descartes distingue radicalmente entre sustancia pensante y sustancia extensa. El cuerpo es pura extensión geométrica sin pensamiento. La mente es puro pensamiento sin extensión. Entonces, eres compuesto de dos sustancias completamente heterogéneas. Este dualismo genera el problema de explicar cómo pueden interactuar dos sustancias tan diferentes. ¿Cómo puede tu voluntad inmaterial mover tu brazo material? Descartes nunca resuelve satisfactoriamente este problema, pero su planteamiento domina los debates posteriores. La conciencia cartesiana es transparente para sí misma. Todo lo que hay en tu mente es accesible a tu reflexión. No puede haber pensamientos inconscientes, porque el pensamiento consiste precisamente en ser consciente. Entonces la conciencia es autoluminosa. Se conoce completamente a sí misma. Esta idea de transparencia será cuestionada posteriormente por quienes descubren dimensiones inconscientes de la mente, pero establece el ideal de la autoconciencia como conocimiento directo e infalible del yo por el yo. Las ideas claras y distintas son criterio de verdad. Una idea es clara cuando está presente y manifiesta a la mente atenta. Es distinta cuando está tan precisamente delimitada que no se confunde con otras. El cogito mismo es ejemplo perfecto de idea clara y distinta. Cuando piensas en tu propia existencia como pensante, la idea es absolutamente clara. Entonces Descartes propone que puedes confiar en cualquier idea que tenga esta misma claridad y distinción. Este criterio epistemológico centra la verdad en la conciencia subjetiva, no en la conformidad con una realidad externa independiente. Para Descartes, la conciencia es punto arquimédico desde el cual puede moverse todo el edificio del conocimiento. Así como Arquímedes decía, dame un punto de apoyo y moveré el mundo, Descartes se encuentra en el cogito, el punto fijo que no puede ser movido por ninguna duda. Desde esta certeza absoluta puede reconstruir todo el conocimiento de manera sistemática. Entonces la filosofía se convierte en empresa de fundamentación donde todo debe derivarse de primeros principios evidentes. La conciencia autoconsciente es ese primer principio. Esta orientación hacia la subjetividad caracterizará toda la filosofía moderna. John Locke, en el siglo siguiente, cuestiona algunos supuestos cartesianos, especialmente la noción de sustancia pensante, y propone una teoría empirista de la conciencia centrada en la memoria. Te preguntas, ¿qué hace que seas la misma persona que eras hace
10 años. Tu cuerpo cambió completamente. Tus ideas son diferentes. Tus circunstancias son otras. Entonces, ¿qué permanece idéntico? Descartes diría que es la sustancia pensante que persiste bajo los cambios, pero Locke propone que la identidad personal no depende de una sustancia subyacente, sino de la continuidad de la conciencia a través de la memoria. Eres la misma persona porque recuerdas experiencias pasadas como tuyas. Sin memoria no hay identidad personal. Para Locke, la conciencia personal es continuidad de memoria y percepción a lo largo del tiempo. No hay un yo sustancial fijo e inmutable como pensaba Descartes. Hay solo una sucesión de estados conscientes que están unidos por el hecho de que los recuerdas como tuyos. Cuando dices yo, me refiero al conjunto de experiencias que puedo recordar y apropiar como mías. Entonces la identidad es relación de memoria, no identidad de sustancia. Esta es una ruptura radical con la tradición que identificaba a la persona con una sustancia inmaterial permanente. No hay un yo sustancial fijo como sustrato permanente debajo de las experiencias. Locke es empirista radical que rechaza toda idea que no derive de la experiencia sensible. Nunca tienes experiencia de una sustancia pensante pura. Solo tienes experiencias de pensamientos, percepciones, sentimientos particulares. Entonces la idea de un yo sustancial es construcción que va más allá de lo que puedes observar. Lo que observas es solo una serie de estados mentales, no un portador misterioso de esos estados, sino sucesión de estados conscientes, unidos por el recuerdo. Tu yo de hoy está conectado con tu yo de ayer porque recuerdas lo que experimentaste ayer. Tu yo de ayer está conectado con tu yo de hace un año porque aquel recordaba experiencias de hace un año. Entonces hay cadena de memoria que conecta todos tus estados conscientes en una secuencia continua. Esta continuidad de la conciencia mediante la memoria es lo que constituye tu identidad personal, no una sustancia inmaterial que permanece idéntica. La identidad moral depende de la conciencia de nuestras acciones pasadas. Eres responsable moralmente solo de los actos que puedes recordar como tuyos. Si no tienes memoria de haber cometido cierto crimen, entonces no eres la misma persona que lo cometió. Esta conclusión parece paradójica, pero sigue lógicamente de la teoría lockeana. Algunos casos de amnesia plantean problemas. Si pierdes completamente la memoria de un período de tu vida, dejas de ser responsable de lo que hiciste entonces. Locke acepta esta implicación, aunque reconoce que puede haber memoria ante la divinidad, aunque no ante tribunales humanos. Por eso para Locke, la persona es responsable solo de lo que su conciencia recuerda como propio. Esto tiene consecuencias prácticas para el derecho y la moral. No puedes ser castigado justamente por actos de los cuales no tienes conciencia. La responsabilidad presupone memoria. Entonces la amnesia genuina sería defensa legítima. Esta teoría conecta íntimamente la conciencia con la responsabilidad moral de manera más clara que teorías anteriores. Locke distingue entre identidad del hombre e identidad de la persona. El hombre es organismo biológico que mantiene identidad mediante continuidad física del cuerpo. La persona es ser consciente que mantiene identidad mediante continuidad psicológica de la memoria. Estas dos identidades pueden separarse conceptualmente. Si tu conciencia con todas tus memorias fuera transferida a otro cuerpo, la persona seguiría siendo la misma aunque el hombre fuera diferente. Entonces la identidad personal es psicológica, no biológica. La conciencia para Locke es capacidad de reflexionar sobre las propias operaciones mentales.
Tienes sensaciones del mundo exterior mediante los 5 sentidos, pero también tienes una sensación interna de tus propios procesos mentales. Cuando piensas, puedes ser consciente de que estás pensando. Esta reflexión sobre tus propios estados mentales es lo que genera la idea del yo. Entonces, la conciencia no es sustancia sino actividad reflexiva mediante la cual te das cuenta de tus propias operaciones. Esta teoría empirista de la identidad personal influirá profundamente en debates posteriores. Plantea el problema de los casos límite. ¿Qué pasa con la identidad durante el sueño profundo cuando no hay conciencia? ¿Qué pasa con personalidades múltiples donde un cuerpo alberga aparentemente varias cadenas de memoria distintas? ¿Qué pasa cuando las memorias son falsas o implantadas? Todas estas cuestiones siguen debatiéndose en filosofía de la mente contemporánea. Locke abrió un camino que enfatiza la dimensión temporal y narrativa de la identidad personal contra las teorías sustancialistas. La persona no es cosa, sino historia. David Hume, contemporáneo de Locke pero aún más radical en su empirismo, lleva las consecuencias de la teoría de la identidad personal hasta extremos que parecen disolver completamente el yo. Decide seguir el consejo cartesiano de mirar dentro de ti para encontrar el yo pensante. Cierras los ojos, diriges tu atención hacia tu interior, esperando captar esa sustancia pensante permanente. Pero ¿qué encuentras realmente? Nunca percibes un yo vacío, sino siempre una percepción particular. Ahora sientes calor o frío. Ahora ves una imagen mental. Ahora escuchas un sonido recordado. Ahora experimentas una emoción. Siempre hay contenidos específicos, pero nunca captas el supuesto contenedor. Entonces Hume concluye provocativamente que el yo es una ficción. No hay tal sustancia permanente. Para Hume, la conciencia es un haz o flujo de percepciones sucesivas, sin ningún núcleo sustancial que las unifique. Eres como un teatro donde se representan diferentes escenas, pero no hay teatro aparte de las escenas mismas. Las percepciones aparecen, permanecen un momento, desaparecen, son reemplazadas por otras en una sucesión continua. Pero no hay actor permanente detrás de estos estados cambiantes. Entonces todo lo que llamamos yo es simplemente esta serie de percepciones temporalmente conectadas. No hay nada más allá del flujo. No existe un yo fijo detrás de las impresiones y las ideas, según el análisis de Hume. Todo lo que tienes son impresiones que vienen de la experiencia sensorial actual y ideas que son copias debilitadas de impresiones pasadas. Cuando buscas la impresión del yo, no la encuentras. Nunca hay una impresión constante e invariable del yo. Lo que hay son impresiones variables de dolor, placer, amor, odio, pero ninguna impresión del supuesto portador de estas experiencias. Entonces, si no hay impresión, no puede haber idea legítima. La idea del yo como sustancia permanente carece de fundamento empírico. Todo es impresión sensorial o idea derivada de impresiones previas. Hume divide todas las percepciones en estos dos tipos: impresiones que son vivaces e inmediatas, ideas que son copias menos intensas de impresiones. Cuando piensas en el color rojo que viste ayer, tienes una idea. Cuando ves el rojo, ahora tienes una impresión. Entonces todo el contenido de tu mente se reduce a estas percepciones y sus relaciones. No hay lugar para una sustancia mental separada de sus contenidos. La mente es simplemente la colección de sus percepciones. La creencia en un yo unificado es solo un hábito psicológico, no una verdad metafísica. Cuando observas una sucesión rápida de percepciones similares, tu imaginación las conecta atribuyéndoles un portador común. Es como cuando ves una película.
una serie de imágenes estáticas separadas, pero tu mente las unifica percibiéndolas como movimiento continuo. Del mismo modo, tu mente toma una serie de percepciones discontinuas y las unifica imaginando un yo que las posee todas. Pero esta unificación es operación de la imaginación, no descubrimiento de una realidad. Entonces el yo es ficción útil, no entidad real, no una verdad metafísica, sino una construcción psicológica que surge de cómo funciona la mente. Hume no niega que tengas la idea del yo. Obviamente la tienes porque hablas de ti mismo constantemente. Lo que niega es que esta idea corresponda a una realidad sustancial. La idea del yo es producto de la tendencia de la mente a unificar experiencias similares mediante relaciones de semejanza, contigüidad y causalidad. Observas que tus percepciones están conectadas por estas relaciones y tu imaginación inventa un yo que supuestamente las sostiene todas. La conciencia disuelve toda metafísica en una psicología empírica de percepciones. No puedes hacer afirmaciones sobre sustancias, esencias, causas necesarias más allá de lo que observas en la experiencia. La metafísica tradicional hablaba de sustancias pensantes inmortales, de esencias inmutables, de conexiones necesarias entre causa y efecto. Pero Hume muestra que ninguna de estas ideas tiene fundamento en la experiencia. Todo lo que observas son regularidades, correlaciones, hábitos mentales. Entonces la filosofía debe abandonar las pretensiones metafísicas y limitarse a describir cómo funciona realmente la mente humana. Esta teoría tiene consecuencias radicales para la responsabilidad moral. Si no hay un yo permanente que persiste a través del tiempo, entonces, ¿cómo puedes ser responsable hoy de actos cometidos ayer? La persona que cometió el crimen ya no existe. Ha sido reemplazada por una nueva colección de percepciones. Hume reconoce este problema, pero responde que la responsabilidad se basa en conexiones causales entre estados mentales, no en identidad sustancial. Tus acciones pasadas causaron tu carácter presente. Entonces es razonable responsabilizarte, aunque no seas literalmente la misma sustancia. El escepticismo sobre el yo influirá profundamente en filosofías posteriores. Algunos lo radicalizan aún más, negando toda continuidad. Otros intentan rescatar alguna forma de identidad sin recurrir a sustancias. El budismo encuentra en Hume un aliado inesperado, porque la doctrina del no-yo budista afirma algo similar. No hay un yo permanente, sino solo un flujo de estados mentales. Entonces Hume lleva el empirismo a sus últimas consecuencias, mostrando que si te limitas estrictamente a lo observable, el yo sustancial desaparece, solo queda el flujo cambiante de la experiencia. Immanuel Kant, en el siglo XVIII, reacciona contra el escepticismo de Hume, intentando rescatar la objetividad del conocimiento mediante una revolución que sitúa la estructura de la conciencia como condición de posibilidad de toda experiencia. Te despiertas y tu conciencia organiza inmediatamente el caos de sensaciones en objetos reconocibles. No ves manchas de color aleatorias, sino una habitación con una cama, una mesa, una ventana. Esta organización no viene solo de las sensaciones mismas, porque las sensaciones por sí solas son fragmentos desconectados. Viene de estructuras que tu mente impone sobre el material sensorial. Entonces el mundo ordenado que experimentas es parcialmente construcción de tu conciencia, no simple copia de una realidad externa independiente. Para Kant, la percepción trascendental es la unidad formal de la conciencia que organiza toda experiencia posible. Apercepción significa conciencia
de la propia conciencia. Trascendental significa que es condición previa a toda experiencia particular. Entonces no es un yo empírico que descubres mediante introspección, sino una estructura necesaria que debe estar presente para que puedas tener cualquier experiencia. Sin esta unidad de la conciencia, no habría experiencia coherente, sino solo un caos de sensaciones inconexas. La conciencia de mí mismo es la condición de toda experiencia posible según la formulación kantiana. Cuando percibes objetos externos siempre implícitamente, te das cuenta de que tú estás percibiendo. No puedes tener una percepción sin que esa percepción sea tuya. Entonces toda experiencia presupone un yo que la experimenta. Este yo no es objeto de experiencia como pensaba Descartes, sino condición formal de la experiencia. No lo percibes como percibes los objetos, sino que está presupuesto en toda percepción. Las categorías del entendimiento son formas a priori de la conciencia que dan sentido al mundo. A priori significa previo a la experiencia, no derivado de ella. Estas categorías como sustancia, causalidad, unidad, pluralidad, no las aprendes de la experiencia, sino que las traes a la experiencia. Son lentes a través de los cuales miras el mundo organizándolo. Entonces, no percibes primero sensaciones caóticas y luego les impones orden. El orden ya está presente desde el inicio porque tu mente no puede funcionar sin estas estructuras organizadoras. Sin esta estructura consciente, no habría conocimiento objetivo ni experiencia unificada. Kant responde así al escepticismo de Hume. Tienes razón en que nunca percibes conexiones causales necesarias como objetos en el mundo, pero te equivocas al concluir que la causalidad es solo hábito psicológico. La causalidad es categoría a priori que tu mente impone sobre la experiencia haciéndola posible. No encuentras la causalidad en el mundo, porque la pones tú en el mundo mediante tu estructura mental. Entonces la objetividad del conocimiento no viene de copiar la realidad, sino de que todas las mentes humanas comparten las mismas estructuras organizadoras. El yo trascendental kantiano es diferente del yo empírico que puedes observar introspectivamente. El yo empírico es tu personalidad particular, con tus características psicológicas específicas. El yo trascendental es la forma universal de la conciencia que todos los seres racionales comparten. No es tu yo individual, sino el yo en general como condición de posibilidad del conocimiento. Entonces Kant distingue cuidadosamente entre la percepción trascendental, que es universal y necesaria, y la autoconciencia empírica, que es particular y contingente. La conciencia organiza la experiencia mediante las formas puras de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo. Estas no son propiedades de las cosas en sí mismas, sino formas de tu intuición sensible. Cuando percibes objetos en el espacio y eventos en el tiempo, no estás captando propiedades absolutas de la realidad, sino proyectando las formas de tu propia sensibilidad. Entonces el espacio y el tiempo son contribuciones de tu conciencia, no aspectos independientes del mundo. Esta es parte de la revolución copernicana kantiana. No es tu mente la que se conforma al mundo, sino el mundo el que se conforma a las estructuras de tu mente. Esta teoría tiene límites importantes. Puedes conocer los fenómenos que son las cosas tal como aparecen a tu conciencia estructurada, pero no puedes conocer los noúmenos que son las cosas en sí mismas independientemente de tu forma de percibirlas. Entonces hay una realidad que permanece incognoscible, no porque seas limitado, sino porque el conocimiento, por su propia naturaleza, requiere estructuras mentales que inevitablemente condicionan lo conocido.
La cosa en sí es límite necesario del conocimiento no objeto posible de experiencia. Kant rescata la unidad del yo contra Hume, pero no como sustancia metafísica, sino como función trascendental. No hay un yo sustancial observable como quería Descartes. Hume tiene razón en eso, pero debe haber una unidad formal de la conciencia, porque sin ella la experiencia sería imposible. Entonces el yo, pienso, debe poder acompañar todas mis representaciones. Cada percepción debe ser potencialmente consciente de sí misma como mía. Esta es función trascendental, no entidad metafísica. El yo es estructura, no sustancia. Hegel, en el siglo XIX, transforma radicalmente la comprensión de la conciencia mediante una visión histórica dialéctica que ve la conciencia no como estructura fija, sino como proceso de desarrollo. Imagina que la humanidad en su conjunto tiene una biografía como la tienen los individuos. La conciencia colectiva de la humanidad ha evolucionado desde formas primitivas hasta formas cada vez más complejas y autoconscientes. Este desarrollo no es aleatorio, sino que sigue una lógica interna. Cada etapa contiene contradicciones que la impulsan hacia la siguiente etapa. Entonces la historia no es simple sucesión de eventos, sino despliegue racional del espíritu hacia su autocomprensión completa. La conciencia se desarrolla dialécticamente mediante el proceso de tesis, antítesis y síntesis. En la historia universal, comienzas con una afirmación o posición inicial. Esta tesis genera inevitablemente su opuesto, la antítesis que la contradice. La tensión entre tesis y antítesis no se resuelve simplemente eligiendo una y rechazando la otra, sino mediante una síntesis que preserva lo verdadero de ambas en un nivel superior. Esta síntesis se convierte en nueva tesis, que genera nueva antítesis, y así el proceso continúa. Entonces el desarrollo es espiral ascendente, donde cada nivel conserva y supera los anteriores. La conciencia pasa de la certeza sensorial inmediata, que capta solo lo particular y presente aquí y ahora sin conceptos. Luego avanza hacia la percepción que organiza las sensaciones en objetos estables. Después alcanza el entendimiento que capta leyes universales que gobiernan los fenómenos. Cada nivel es más complejo y autoconsciente que el anterior. Entonces hay progreso real, no solo acumulación de información, sino transformación cualitativa de la estructura misma de la conciencia. La humanidad no solo sabe más, sino que sabe de manera diferente. A la autoconciencia ética, donde reconoces tu libertad y responsabilidad moral, no solo eres consciente de objetos externos, sino consciente de ti mismo como sujeto libre. Este reconocimiento de la libertad propia implica reconocer la libertad ajena. Entonces surgen las instituciones éticas, la familia, donde se reconoce el amor, la sociedad civil, donde se reconoce el derecho, el Estado, donde se reconoce la voluntad universal. Cada institución es objetivación de la libertad en formas cada vez más universales. Entonces la ética no es solo individual, sino social e histórica. Y al saber absoluto, donde el espíritu se comprende completamente a sí mismo, esta es la meta final del proceso histórico. Cuando la conciencia alcanza el saber absoluto, ya no hay nada externo a ella. Comprende que toda la realidad es manifestación del espíritu, que el sujeto y el objeto son momentos de una única totalidad. Entonces la separación entre conciencia y mundo se supera.
La filosofía hegeliana es el punto donde el espíritu logra esta autocomprensión total. Audazmente sugiere que su propio sistema filosófico es la culminación de la historia del pensamiento. El espíritu se realiza progresivamente en la historia de la conciencia humana. El espíritu no es sustancia estática, sino sujeto activo que se despliega temporalmente. La historia humana es la historia del espíritu, volviéndose consciente de sí mismo mediante las creaciones culturales. El arte, la religión, la filosofía, cada cultura y época histórica es un momento necesario en este despliegue. Entonces, nada en la historia es accidental. Incluso los conflictos y las tragedias son momentos necesarios del desarrollo. La razón gobierna la historia, aunque esto no sea inmediatamente visible. La conciencia individual participa del movimiento universal del espíritu hacia su autorrealización. No eres átomo aislado, sino momento del todo. Tu conciencia individual es fragmento de la conciencia universal que se está desarrollando. Entonces, tus pensamientos más privados están condicionados por el espíritu de tu época. Piensas desde tu tiempo histórico, no desde una perspectiva atemporal. Esta es una inversión radical. No es tu conciencia individual la que constituye la realidad como en Kant, sino el espíritu universal, el que se manifiesta en tu conciencia particular. Hegel critica a Kant por separar radicalmente el fenómeno del noúmeno. Para Hegel no hay cosa en sí incognoscible detrás de las apariencias. Lo real es racional y lo racional es real. Entonces todo lo que existe puede ser conocido porque todo es manifestación del espíritu racional. La tarea de la filosofía es comprender la racionalidad inmanente en la realidad, no postular un más allá incognoscible. El absoluto no está más allá del mundo, sino que se realiza en y a través del mundo histórico. La conciencia hegeliana es esencialmente histórica. No puedes comprender la conciencia humana estudiando una mente aislada en un momento dado. Debes ver cómo la conciencia ha evolucionado a través de las culturas y las épocas. Cada forma de conciencia es producto de su historia. Los griegos pensaban diferente de los medievales, no solo porque tenían ideas diferentes, sino porque tenían estructuras de conciencia diferentes. Entonces, la filosofía de la mente debe ser también filosofía de la historia. El presente solo se comprende cuando ves el proceso que condujo a él. Esta historización de la conciencia influirá en Marx, en el existencialismo, en toda la filosofía continental posterior. Arthur Schopenhauer, contemporáneo de Hegel pero su crítico más feroz, invierte completamente la visión optimista del espíritu racional, proponiendo que detrás de la conciencia opera una fuerza irracional y ciega. Mientras Hegel veía el desarrollo histórico como progreso racional hacia el saber absoluto, Schopenhauer ve la historia como una repetición sin sentido de los mismos sufrimientos. La conciencia que Hegel celebraba como autocomprensión del espíritu es para Schopenhauer apenas un velo delgado que oculta la verdadera naturaleza de la realidad. Imagina que eres una ola en el océano. Tienes la ilusión de ser una entidad separada con tu propia identidad, pero en realidad eres solo una manifestación temporal del océano entero. Del mismo modo, tu conciencia individual es solo una manifestación superficial de una voluntad cósmica que te trasciende completamente. Para Schopenhauer, la conciencia es el velo de malla que oculta la voluntad ciega e insaciable como realidad última. Maya es un concepto de la filosofía india que significa ilusión. El mundo tal como aparece a tu conciencia, con sus objetos separados en el espacio y el tiempo, es ilusión. La realidad profunda es una voluntad única, sin objeto ni propósito,
que se manifiesta en todos los seres. Entonces, cuando miras a tu alrededor y ves múltiples individuos separados, estás viendo apariencia, no realidad. La verdadera realidad es la voluntad, una que late en todos. El yo consciente es solo una ilusión fenomenológica construida por las formas del espacio, el tiempo y la causalidad. Estas formas son contribuciones de tu intelecto que organiza la experiencia como había mostrado Kant, pero detrás de esta organización consciente está la voluntad que no conoce espacio ni tiempo ni individualidad. Tu yo separado es ficción útil para la supervivencia, pero metafísicamente falso. En el fondo no hay múltiples voluntades individuales, sino una sola voluntad cósmica que se objetiva en innumerables formas. Entonces la individuación es ilusión que genera todo el sufrimiento. El fondo metafísico es pura voluntad de vivir sin objeto ni finalidad racional. Esta voluntad no quiere algo específico, no tiene metas conscientes, simplemente quiere. Es impulso ciego de existir y perpetuarse. Entonces todo lo que existe es manifestación de este querer irracional, desde la gravedad que atrae los planetas hasta el instinto que impulsa a los animales. Todo es voluntad manifestándose en diferentes grados de objetivación. La conciencia humana es solo el grado más alto de esta objetivación, pero no cambia la naturaleza fundamental que es puro querer sin razón. Toda representación consciente está determinada por la voluntad que se manifiesta en el mundo. Cuando piensas que eres libre y racional, estás engañado. Tus pensamientos conscientes son racionalizaciones posteriores de impulsos que vienen de la voluntad inconsciente. Primero quieres algo impulsado por la voluntad, luego tu intelecto inventa razones para justificar ese querer. Entonces la razón es esclava de la voluntad, no su ama. Esta es una inversión completa de la tradición racionalista que veía la razón como lo más alto del ser humano. El cuerpo es objetivación inmediata de la voluntad. Cuando mueves tu brazo voluntariamente, no hay dos eventos separados. El acto de voluntad y el movimiento del brazo son el mismo evento visto desde dos perspectivas diferentes. Desde dentro experimentas la voluntad. Desde fuera observas el cuerpo moviéndose. Entonces tu cuerpo no es instrumento que la voluntad usa, sino la voluntad misma haciéndose visible. Cada órgano, cada función corporal es voluntad objetivada. El hambre es voluntad de vivir manifestándose como necesidad de nutrición. El deseo sexual es voluntad de vivir manifestándose como impulso reproductivo. La vida es sufrimiento porque la voluntad es insaciable. Cada deseo satisfecho genera inmediatamente un nuevo deseo. Nunca hay satisfacción permanente. Cuando obtienes lo que querías, hay un momento breve de placer seguido por aburrimiento o por nuevo deseo. Entonces la existencia oscila entre el dolor de querer lo que no tienes y el vacío de no querer nada. El placer es solo ausencia temporal de dolor, no estado positivo. Esta visión pesimista contrasta radicalmente con el optimismo hegeliano del progreso racional. La liberación surge al trascender la conciencia individual hacia la contemplación desinteresada del arte. Cuando contemplas una obra de arte genuina, tu voluntad individual se silencia temporalmente. Ya no quieres nada, simplemente contemplas. En este estado sales del flujo del tiempo y del querer. Accedes a las ideas platónicas que son objetivaciones más perfectas de la voluntad. Entonces, el arte proporciona un alivio temporal del sufrimiento de existir. Pero esta liberación es momentánea. Pronto vuelves a la prisión del querer. La liberación definitiva solo viene mediante la negación completa de la voluntad de vivir.
Cuando reconoces que toda individuación es ilusión y todo querer es sufrimiento, puedes renunciar completamente al querer. Esto no es suicidio, porque el suicidio es acto de la voluntad que rechaza una manifestación particular, pero afirma la vida en general. La verdadera negación es ascetismo, donde dejas de querer cualquier cosa, donde te vuelves indiferente al placer y al dolor. Entonces alcanzas un estado similar al nirvana budista, donde la voluntad se extingue y con ella todo sufrimiento. Schopenhauer, influenciado por filosofías orientales, ofrece esta salida mística del ciclo del querer. Friedrich Nietzsche, inicialmente admirador de Schopenhauer pero que luego rechazó su pesimismo, ofrece una interpretación radicalmente diferente de la conciencia como fenómeno tardío y superficial en la evolución humana. Mientras Schopenhauer veía la voluntad ciega como fundamento metafísico universal, el autor ve múltiples voluntades de poder que luchan por dominar. Y mientras la tradición desde Descartes había colocado la conciencia en el centro del ser humano como lo más esencial, la desplaza hacia la periferia como adquisición reciente y problemática. Imagina a los primeros humanos actuando instintivamente sin reflexión consciente. Solo gradualmente desarrollaron la capacidad de ser conscientes de sus propios actos. Entonces la conciencia no es el núcleo profundo, sino una capa superficial añadida tardíamente. Para él, la conciencia es tardía en la evolución humana, superficial en cuanto a profundidad, y producto del lenguaje y la vida en sociedad. Durante la mayor parte de la historia evolutiva, los organismos funcionaron sin conciencia, actuaban instintivamente, respondiendo directamente a estímulos. La conciencia emergió solo cuando los humanos necesitaron comunicarse entre sí para cooperar. Entonces la conciencia es herramienta social, no esencia individual. Desarrollaste capacidad de ser consciente de tus estados internos solo para poder comunicarlos a otros mediante el lenguaje. La conciencia y el lenguaje surgieron juntos al servicio de la necesidad de coordinación social. No es el núcleo profundo del hombre como pensaba la tradición desde Agustín hasta Descartes, sino la voz de la tradición y del rebaño que ha sido internalizada. Cuando eres consciente de ti mismo, no captas tu individualidad única, sino que te percibes en términos de categorías comunes comprensibles para otros. El lenguaje solo tiene palabras para lo general, no para lo absolutamente singular. Entonces, cuando formulas conscientemente tus experiencias, las traduces necesariamente a términos genéricos perdiendo lo que tienen de único. La conciencia es falsificación que reemplaza la realidad individual con esquemas colectivos. El instinto y la voluntad de poder son más auténticos que la reflexión consciente, porque operan en niveles más profundos. Mucho de lo que eres sucede inconscientemente. Tus impulsos vitales, tus evaluaciones espontáneas, tus reacciones corporales. Todo esto es más fundamental que tus pensamientos conscientes. Entonces, cuando actúas instintivamente, estás más cerca de tu verdad que cuando deliberas conscientemente. La deliberación consciente introduce las normas del rebaño, los prejuicios morales, las inhibiciones sociales que distorsionan tus impulsos naturales. Por eso Nietzsche desconfía de la conciencia como guía porque reprime la vida creadora. La moral tradicional que opera mediante la conciencia moral te dice que controles tus impulsos, que seas moderado, que no te destaques demasiado, que sigas las normas del grupo. Entonces la conciencia funciona como mecanismo de domesticación que debilita los instintos fuertes convirtiéndote en animal de rebaño.
El individuo verdaderamente creativo debe sospechar de su propia conciencia, reconociendo que frecuentemente es enemiga de su potencial más alto. La conciencia es gregaria, no individual. Cuando piensas conscientemente, piensas en términos que otros podrían entender. Entonces tu pensamiento consciente es necesariamente común, no único. Lo más profundo de ti no puede ser formulado conscientemente, porque excede las capacidades del lenguaje, que es herramienta social. Los grandes creadores, los artistas, los filósofos originales, actúan desde profundidades inconscientes que luego intentan expresar conscientemente, siempre inadecuadamente. La obra de arte genuina viene de fuentes más profundas que la conciencia del artista. Nietzsche critica la obsesión moderna con la autoconciencia, como si conocerte conscientemente fuera la meta suprema. Esta obsesión viene de Sócrates, que decía: «Conócete a ti mismo». Pero para Nietzsche esto es decadencia. Los griegos antes de Sócrates actuaban instintivamente, sin tanta reflexión, y eran más vitales. La autoconciencia excesiva paraliza la acción, te hace dudar, te vuelve introspectivo y débil. Entonces el ideal no es maximizar la conciencia, sino actuar desde la plenitud del instinto. El superhombre que Nietzsche propone sería alguien que ha superado la conciencia moral del rebaño, recuperando la inocencia del devenir. El pensamiento consciente falsifica la realidad al traducirla en conceptos fijos. La realidad es flujo continuo de devenir sin esencias estables, pero el lenguaje congela este flujo en sustantivos y verbos que sugieren entidades permanentes. Cuando dices el yo como si fuera una cosa estable, estás imponiendo una ficción gramatical sobre una multiplicidad cambiante. Entonces el lenguaje, y con él la conciencia conceptual, distorsionan necesariamente lo que pretenden capturar. Los filósofos desde Platón han sido engañados por la gramática, tomando sus estructuras lingüísticas como estructuras de la realidad. La voluntad de poder opera mayormente de manera inconsciente. Es el impulso fundamental de todo lo viviente de expandirse, de crecer, de dominar, de imponer su perspectiva. Cuando actúas conscientemente, según principios morales, frecuentemente estás disfrazando impulsos de poder con racionalizaciones nobles. Por ejemplo, el altruista, que ayuda a otros, puede estar ejerciendo poder sobre ellos, aunque conscientemente crea que actúa desinteresadamente. Entonces Nietzsche practica hermenéutica de la sospecha, que busca los motivos inconscientes detrás de las justificaciones conscientes. Esta estrategia influirá profundamente en Freud y en todo el pensamiento del siglo XX. William James, fundador del pragmatismo americano a finales del siglo XIX, rechaza tanto el racionalismo de Hegel como el pesimismo de Schopenhauer, ofreciendo una visión de la conciencia basada en la experiencia directa tal como se vive. Mientras los filósofos europeos construían sistemas metafísicos grandiosos sobre la naturaleza de la conciencia, James propone volver a la experiencia inmediata, preguntándose cómo es realmente la conciencia cuando la observas sin prejuicios teóricos. Y lo que descubre es que la conciencia no es una serie de estados discretos como perlas en un collar, ni una sustancia estática, sino un flujo continuo como un río. Entonces James acuña la expresión corriente de conciencia para capturar esta cualidad de continuidad dinámica. Para James, la conciencia es un flujo continuo sin interrupciones reales, no una cadena de estados discretos separados por vacíos. Cuando observas tu experiencia consciente, no encuentras unidades separadas, sino transiciones continuas. Un pensamiento se disuelve gradualmente en el siguiente sin límites claros.
Entonces la imagen tradicional de ideas distintas, que se suceden una tras otra como las cuentas de un rosario, falsifica la realidad vivida. Hay continuidad donde cada momento contiene ecos del pasado y anticipaciones del futuro. La conciencia es proceso, no colección de entidades. Cada momento consciente es selectivo porque la conciencia siempre está eligiendo a qué atender. En cada instante hay una multiplicidad enorme de estímulos posibles: sonidos, sensaciones corporales, pensamientos potenciales, pero tu conciencia selecciona algunos ignorando otros. Esta selectividad no es pasiva, sino activa. Tu atención esculpe tu experiencia, decidiendo qué es relevante. Entonces la conciencia no es espejo que refleja pasivamente la realidad, sino foco activo que ilumina ciertos aspectos, dejando otros en la sombra. Tu experiencia del mundo depende tanto de lo que ignoras como de lo que notas. Personal, porque cada conciencia tiene una perspectiva única determinada por su historia y sus intereses. No hay conciencia en general, sino solo conciencias particulares. Tu flujo de conciencia es diferente del mío porque tenemos diferentes cuerpos, diferentes memorias, diferentes proyectos. Entonces James rechaza la noción kantiana de una conciencia trascendental universal. Solo existen conciencias individuales concretas, cada una coloreada por su particularidad. Cuando describes la conciencia, debes describir esta conciencia específica, no una abstracción universal. Y está teñida de tendencia práctica porque la conciencia evolucionó para guiar la acción, no para contemplar verdades eternas. Eres organismo que debe sobrevivir en un ambiente complejo. Tu conciencia te ayuda a navegar este ambiente anticipando consecuencias y eligiendo cursos de acción. Entonces la conciencia es fundamentalmente práctica, no teórica. Piensas para actuar mejor, no por amor desinteresado a la verdad. Incluso el científico que parece buscar conocimiento puro está motivado por intereses prácticos, aunque sean intereses intelectuales. La conciencia siempre apunta hacia adelante, hacia lo que harás, no hacia atrás, hacia lo que fue. La verdad para James no es correspondencia abstracta entre ideas y realidad independiente, sino lo que funciona en la experiencia consciente. Una creencia es verdadera si creer en ella produce consecuencias satisfactorias en tu vida. Entonces el criterio de verdad no es conformidad con una realidad externa inaccesible, sino utilidad verificable. Esta teoría pragmatista de la verdad escandaliza a los filósofos tradicionales que insisten en que la verdad es objetiva. Pero James responde que una verdad que no hace diferencia en la experiencia es vacía. Las ideas son instrumentos para vivir mejor, no copias de una realidad metafísica. La conciencia es instrumento pragmático para navegar la realidad cambiante. Evolucionó porque los organismos con conciencia sobrevivían mejor que los que carecían de ella. La conciencia permite anticipar el futuro, planear, inhibir impulsos inmediatos en favor de beneficios mayores. Todas estas capacidades tienen valor de supervivencia. Entonces, no necesitas postular que la conciencia es sustancia metafísica especial, ni que refleja esencias eternas. Basta reconocer que es función biológica útil. Este naturalismo de James anticipa desarrollos posteriores en filosofía de la mente. James describe estados de conciencia sustantivos y transitivos. Los sustantivos son momentos relativamente estables, donde la atención se detiene en algún contenido. Los transitivos son pasajes rápidos de un estado a otro que apenas notas conscientemente. La psicología tradicional solo estudiaba los estados sustantivos, ignorando los transitivos. Pero James insiste
en que los momentos de transición son igualmente reales, aunque más difíciles de capturar. Cuando intentas observar un pensamiento transitivo, tiende a desaparecer. Es como intentar capturar un relámpago. Entonces, la descripción adecuada de la conciencia debe incluir tanto lo estable como lo fugaz. La conciencia tiene un carácter temporal esencial. Cada momento presente contiene un espectro temporal que James llama el presente especioso. No experimentas el presente como punto sin duración, sino como duración breve que incluye retención del pasado inmediato y protensión hacia el futuro inmediato. Cuando escuchas una melodía no oyes solo la nota presente, sino la frase musical que incluye notas pasadas todavía resonando y notas futuras anticipadas. Entonces la temporalidad es intrínseca a la experiencia consciente, no marco externo donde la experiencia ocurre. James también rechaza el dualismo cartesiano. No hay dos sustancias separadas, mente y materia, sino solo experiencia pura que puede ser considerada desde diferentes perspectivas. La misma experiencia es mental cuando la consideras en relación con tu biografía personal y física cuando la consideras en relación con otros eventos físicos. Entonces, mente y materia son funciones de la experiencia, no sustancias separadas. Este monismo neutral influirá en desarrollos posteriores de la filosofía de la mente, evitando los problemas del dualismo sin caer en materialismo reduccionista. Henri Bergson, filósofo francés de finales del siglo XIX y principios del XX, critica radicalmente la manera como la ciencia y la filosofía habían comprendido el tiempo y, con él, la conciencia. Mientras James hablaba del flujo de la conciencia como corriente continua, Bergson profundiza mostrando que este flujo tiene una cualidad específica que el pensamiento científico sistemáticamente distorsiona. Imagina que intentas medir una melodía cronometrando la duración de cada nota por separado. Obtienes una serie de números que representan intervalos temporales. Pero esta medición pierde completamente lo esencial de la melodía, que es precisamente la continuidad, donde cada nota se funde con las otras, creando una unidad indivisible. Entonces hay diferencia radical entre el tiempo medible del reloj y el tiempo vivido de la conciencia. Para Bergson, la conciencia es duración. Un flujo cualitativo continuo que no puede ser espacializado ni cuantificado sin deformación. La duración real es heterogénea. Cada momento es cualitativamente diferente del anterior. No puedes descomponer la duración en unidades homogéneas sin destruir su naturaleza. Cuando vives una experiencia emocionante, el tiempo parece volar. Cuando te aburres, parece arrastrarse lentamente. Estas diferencias cualitativas son la duración real, pero cuando mides el tiempo con un reloj, reduces estas cualidades a cantidades homogéneas. Conviertes el tiempo vivido en tiempo espacializado. El tiempo real es multiplicidad heterogénea donde los estados se interpenetran sin límites claros. No hay momentos separados sino fusión continua. Tu estado presente contiene ecos de todos tus estados pasados. La memoria no es almacén de recuerdos discretos, sino presencia virtual de todo tu pasado que colorea tu presente. Entonces, cuando actúas ahora, actúas desde la totalidad de tu historia sedimentada. No hay un tú presente separado de tu pasado. Eres la duración acumulada de toda tu vida. Esta concepción del tiempo rechaza radicalmente la visión científica que trata los instantes como puntos separados en una línea.
que solo la conciencia intuitiva capta directamente sin mediación conceptual, hay dos facultades cognitivas fundamentalmente diferentes: el intelecto, que analiza descomponiendo en partes, y la intuición, que capta directamente la continuidad. El intelecto es útil para manipular la materia porque necesitas dividirla en unidades manejables. Pero cuando aplicas el intelecto a la duración, la falsificas necesariamente. La intuición, en cambio, se coloca dentro de la duración viviéndola desde adentro. Entonces, para comprender la conciencia, no puedes analizarla desde fuera, sino que debes sumergirte en el flujo mediante un acto de intuición, que es esfuerzo difícil porque va contra los hábitos del pensamiento conceptual. El intelecto espacializa la duración para poder actuar sobre ella prácticamente. Cuando quieres manipular el mundo, necesitas tratarlo como compuesto de partes separadas que puedes reorganizar. Entonces el intelecto evolucionó para facilitar la acción, no para comprender la realidad tal como es. El pensamiento científico, que espacializa el tiempo, es extremadamente útil para predecir y controlar fenómenos, pero pierde la esencia de la temporalidad vivida. Bergson no rechaza la ciencia, sino que marca sus límites mostrando que hay dimensiones de la realidad, especialmente la conciencia, que escapan a su método. Pero la intuición la vive directamente sin descomponerla. La intuición bergsoniana no es sentimiento vago, sino método riguroso de conocimiento que requiere esfuerzo. Debes desprenderte de los hábitos intelectuales que espacializan todo. Debes colocarte en el movimiento mismo de la duración, dejándote llevar por su flujo. Entonces, la intuición es simpatía mediante la cual te transportas al interior del objeto para captar lo que tiene de único e inefable. Esta capacidad está normalmente adormecida porque la vida práctica no la requiere. Pero el filósofo y el artista la cultivan, accediendo así a dimensiones de la realidad inaccesibles al intelecto analítico. La libertad surge en la duración pura de la conciencia, donde no hay determinismo causal mecánico. Cuando tu acción brota de la totalidad de tu personalidad acumulada en la duración, eres libre. Esta libertad no es arbitrariedad ni indeterminación, sino autodeterminación, donde actúas desde tu yo profundo, no desde presiones externas ni desde fragmentos superficiales de tu carácter. Entonces la libertad genuina es rara porque frecuentemente actúas de manera automática, repitiendo patrones sin consultar la profundidad de tu duración. Solo en los momentos decisivos donde toda tu personalidad está comprometida, ejerces verdadera libertad, libre de mecanismos causales que operarían si el tiempo fuera serie de instantes separados. Si la duración estuviera compuesta de momentos discretos, entonces cada momento sería efecto mecánico del anterior, según leyes deterministas. Pero la duración real es continuidad indivisible, donde el pasado no causa el presente mecánicamente, sino que lo permea cualitativamente. Entonces la noción misma de causalidad mecánica, que requiere separación entre causa y efecto, no se aplica a la duración. Hay una creación continua de novedad, donde cada momento es genuinamente nuevo, no simple rearreglo de elementos preexistentes. Bergson critica tanto el determinismo científico como el libre albedrío tradicional. El determinismo trata el tiempo como serie de estados donde cada uno determina el siguiente mecánicamente. Pero esto falsifica la duración. El libre albedrío tradicional imagina una voluntad que elige entre opciones como si fueran objetos en una tienda. Pero esto también espacializa la decisión. La verdadera libertad es cuando tu acto expresa la totalidad indivisible de tu personalidad desarrollada en la duración.
no cuando una facultad separada llamada voluntad elige entre alternativas prefabricadas. La conciencia bergsoniana es memoria más que representación presente. Tu pasado no está muerto, sino virtualmente presente, condicionando tu percepción actual. Cuando miras un objeto no ves solo estímulos presentes, sino que proyectas sobre ellos tus experiencias pasadas. Entonces la percepción es siempre interpretación informada por la memoria. Hay dos formas de memoria: la memoria hábito, que repite automáticamente acciones aprendidas, y la memoria pura, que conserva la singularidad de cada experiencia vivida. Esta segunda memoria es la duración acumulada que constituye tu profundidad personal. Franz Brentano, filósofo austríaco de la segunda mitad del siglo XIX, recupera una idea medieval que transformará radicalmente la filosofía del siglo XX, estableciendo el concepto de intencionalidad como característica definitoria de lo mental. Mientras Bergson enfatizaba la duración temporal de la conciencia, Brentano enfatiza su estructura relacional, mostrando que toda conciencia está dirigida hacia algo. Imagina que intentas tener un pensamiento completamente vacío, sin objeto. Simplemente pensar sin pensar en nada. Descubres que esto es imposible. Cada acto mental tiene un contenido hacia el cual se dirige. Cuando ves, ves algo. Cuando deseas, deseas algo. Cuando juzgas, juzgas sobre algo. Entonces la conciencia no es sustancia autosuficiente, sino relación esencial con objetos. Para Brentano, todo acto mental es intencional, porque la conciencia siempre es conciencia de algo. Esta es la tesis fundamental que distinguirá su pensamiento. Intencionalidad significa que los fenómenos psíquicos contienen un objeto en sí mismos. Tienen dirección hacia algo que puede existir realmente o no. Cuando piensas en una montaña dorada, el objeto pensado no existe en la realidad, pero existe intencionalmente en tu acto de pensamiento. Entonces la intencionalidad no requiere que el objeto sea real, requiere solo que el acto mental se refiera a un objeto. Hay inexistencia intencional del objeto en la conciencia. La intencionalidad distingue lo psíquico de lo físico en la experiencia inmediata. Los fenómenos físicos como colores, sonidos, calor, no contienen objetos intencionalmente. Una piedra simplemente es, no se refiere a nada más allá de sí misma. Pero un deseo siempre desea algo. Un juicio siempre juzga sobre algo. Entonces puedes distinguir claramente entre procesos mentales y procesos físicos, preguntándote si contienen referencia intencional. Esta distinción no es metafísica, sino fenomenológica. Se basa en la descripción de cómo aparecen los fenómenos a la conciencia inmediata. Los fenómenos psíquicos tienen un contenido dirigido hacia un objeto que puede ser inmanente o trascendente. Inmanente significa que existe solo en el acto mental, como cuando imaginas un unicornio. Trascendente significa que existe independientemente, como cuando percibes una mesa real. Pero en ambos casos hay dirección intencional. Tu acto mental se refiere al objeto. Entonces la diferencia entre imaginar un unicornio y percibir una mesa no está en la estructura intencional, que es la misma, sino en el modo de existencia del objeto. Esta distinción será crucial para desarrollos posteriores en fenomenología. La conciencia es estructura relacional, esencialmente porque no puede existir sin su objeto intencional. No hay actos mentales vacíos flotando sin contenido. La conciencia es siempre conciencia de. Este guión indica la inseparabilidad entre el acto y su objeto. Entonces, cuando analizas la conciencia, no puedes estudiar solo el sujeto ni solo el objeto, sino la relación intencional que los une.
Esta visión relacional supera tanto el idealismo, que reduce todo al sujeto, como el realismo ingenuo, que ignora la contribución del sujeto. Brentano distingue tres clases fundamentales de actos intencionales: las representaciones, donde simplemente te presentas un objeto sin afirmarlo ni negarlo, como cuando piensas en un árbol sin juzgar si existe; los juicios, donde aceptas o rechazas la existencia del objeto, como cuando afirmas que hay un árbol frente a ti; y los fenómenos de amor y odio, donde te relacionas emocionalmente con el objeto valorándolo positiva o negativamente. Cada clase tiene una estructura intencional específica, pero todas comparten la característica de referirse a objetos. Esta teoría tiene implicaciones para la verdad y el conocimiento. El juicio verdadero no es correspondencia entre idea y realidad externa, como en teorías tradicionales, sino reconocimiento correcto o rechazo correcto. Juzgas verdaderamente cuando reconoces lo que existe y rechazas lo que no existe. Entonces, la verdad es propiedad del juicio intencional, no relación misteriosa entre dos dominios separados. Esta teoría de la verdad como evidencia del juicio correcto influirá en fenomenólogos posteriores. Brentano también investiga la conciencia secundaria. Cuando tienes una percepción, tienes simultáneamente conciencia de que estás percibiendo. Este acto secundario de ser consciente de tu propio acto primario no es reflexión posterior, sino que acompaña inmediatamente todo acto mental. Entonces hay dos objetos en cada acto: el objeto primario hacia el cual se dirige el acto, y el acto mismo como objeto secundario. Cuando escuchas música, el objeto primario es la música. El objeto secundario es tu acto de escuchar. Esta autoconciencia inmediata no es problemática como en Descartes, sino característica normal de los fenómenos psíquicos. La psicología descriptiva brentaniana se distingue de la psicología genética. La descriptiva analiza la estructura de los fenómenos psíquicos tal como se dan. La genética investiga sus causas y desarrollo temporal. Brentano insiste en que primero debes describir correctamente los fenómenos antes de buscar explicaciones causales. Entonces hay prioridad del método descriptivo, que será adoptado por la fenomenología. No puedes explicar lo que no has descrito adecuadamente. La ciencia natural, que busca causas, debe fundarse en una descripción rigurosa de los fenómenos que investiga. El concepto de intencionalidad será recuperado por Husserl, quien fue estudiante de Brentano, pero Husserl lo transformará profundizando aspectos que Brentano apenas esbozó. Brentano concebía la intencionalidad psicológicamente. Husserl la concebirá fenomenológicamente trascendental, pero el descubrimiento fundamental es de Brentano. La conciencia no es cosa ni sustancia, sino acto que esencialmente se refiere a objetos. Esta idea dominará la filosofía continental del siglo XX, desde la fenomenología hasta el existencialismo. Edmund Husserl, fundador de la fenomenología en el cambio del siglo XIX al XX, sintetiza y transforma las contribuciones de Brentano sobre intencionalidad, de Descartes sobre la certeza del cogito, de Kant sobre las estructuras a priori, creando un método filosófico completamente nuevo que estudia la conciencia tal como se da a sí misma. Mientras Brentano estableció que toda conciencia es intencional, Husserl pregunta cómo es posible esta intencionalidad. ¿Qué estructuras de la conciencia hacen que puedas referirte a objetos? Entonces Husserl radicaliza el giro hacia la subjetividad, mostrando que la conciencia no es un hecho en el mundo, sino la condición de posibilidad de que haya mundo para ti. Decides suspender todas tus creencias sobre la realidad externa para concentrarte exclusivamente en cómo aparecen las cosas a tu conciencia. Para Husserl, la conciencia es horizonte de significación donde las cosas se dan como algo específico.
Cuando percibes un dado, no ves simplemente colores y formas, sino que ves un objeto con significado. Lo percibes como dado que puede rodarse, que tiene 6 caras, que se usa en juegos. Entonces la percepción nunca es mera recepción de datos sensoriales, sino constitución de sentido. Tu conciencia dota a los datos brutos de significado insertándolos en horizontes de referencia. Como es fundamental, las cosas siempre se te dan como algo. Entonces la fenomenología estudia cómo la conciencia constituye estos significados. La reducción fenomenológica es el método que te permite acceder a la conciencia pura. Es retorno a las cosas mismas, suspendiendo todos los juicios naturalistas. Normalmente vives en actitud natural, donde presupones que el mundo existe independientemente y que tus percepciones se refieren a él. Pero esta actitud no te permite estudiar cómo la conciencia constituye el mundo. Entonces debes poner entre paréntesis esta creencia, no negarla, sino suspenderla temporalmente. Después de la reducción, ya no te preguntas si el objeto existe realmente, sino solo cómo se da a tu conciencia. Este cambio de actitud revela dimensiones de la experiencia que normalmente pasas por alto. Retorno a las cosas mismas significa abandonar las teorías previas y describir los fenómenos tal como aparecen. La filosofía se había perdido en construcciones especulativas alejadas de la experiencia vivida. Husserl propone volver a la experiencia directa, describiéndola sin prejuicios. Entonces, la fenomenología no es construcción de sistemas metafísicos, sino descripción rigurosa de estructuras de la experiencia. Cuando describes fenomenológicamente una percepción, no especula sobre procesos cerebrales ni sobre objetos externos, sino que describes el fenómeno perceptivo mismo en su aparecer, suspendiendo juicios naturalistas que afirman la existencia del mundo externo. La actitud naturalista que caracteriza la vida cotidiana y la ciencia presupone que hay un mundo objetivo independiente. La reducción fenomenológica pone esta presuposición entre paréntesis, no para negarla, sino para estudiar cómo se constituye en la conciencia. Después de la reducción, el mundo ya no es realidad dada, sino fenómeno que aparece. Entonces estudias el mundo no como objeto trascendente, sino como correlato intencional de tus actos de conciencia. Noema y noesis constituyen la estructura de toda experiencia consciente. El noema es el sentido o significado del objeto, tal como es pensado. La noesis es el acto intencional que constituye ese sentido. Cuando percibes un árbol, hay el acto de percibir que es la noesis, y hay el árbol percibido con todas sus características, como aparece a tu percepción que es el noema. Entonces toda experiencia tiene esta estructura dual. El lado subjetivo del acto constituyente y el lado objetivo del sentido constituido. La correlación entre noesis y noema es fundamental en fenomenología. El noema no es el objeto real externo, sino el objeto tal como es intencionado. Dos personas pueden percibir el mismo árbol real, pero con noemata diferentes, si uno lo percibe como obstáculo y otro como refugio. Entonces el noema incluye no solo el objeto, sino el modo como es dado, desde qué perspectiva, con qué características enfoco. Entonces la fenomenología estudia esta multiplicidad de modos de donación, mostrando que el mismo objeto puede darse de infinitas maneras según el acto intencional que lo constituya. La conciencia trascendental es el suelo último que hace posible el mundo vivido. Trascendental significa condición de posibilidad, no contenido empírico. La conciencia trascendental no es tu yo psicológico particular, sino la estructura universal de la subjetividad que constituye el mundo para cualquier sujeto.
Entonces Husserl recupera el yo trascendental kantiano, pero fenomenológicamente, no como categoría abstracta, sino como campo de experiencia que puedes describir. Esta conciencia trascendental es absoluta porque todo lo demás depende de ella. El mundo es relativo a la conciencia que lo constituye. Husserl distingue entre el yo empírico, que es objeto en el mundo, y el yo trascendental, que es sujeto para el cual hay mundo. En actitud natural te identificas con tu yo empírico. Eres esta persona con tal nombre, tal cuerpo, tal biografía. Pero después de la reducción descubres el yo trascendental, que es puro polo de identidad de todos tus actos. Este yo no tiene propiedades psicológicas, sino que es fuente de toda constitución de sentido. Entonces hay dos niveles: el yo mundano constituido y el yo constituyente trascendental. La fenomenología husserliana tendrá inmensa influencia, creando toda una tradición. Heidegger transformará la fenomenología hacia la ontología. Sartre la aplicará al existencialismo. Merleau-Ponty la desarrollará fenomenología de la percepción corporal. Pero el descubrimiento fundamental es de Husserl: la conciencia intencional como campo de investigación rigurosa. Mediante descripción de estructuras esenciales, la filosofía no es especulación sobre realidades trascendentes, sino clarificación de cómo se constituye el sentido en la experiencia vivida. Entonces la conciencia deja de ser problema metafísico para convertirse en tema de investigación fenomenológica sistemática que estudia las múltiples maneras como el mundo se da a la subjetividad. Este giro fenomenológico marca decisivamente toda la filosofía del siglo XX.